Hola amigos. Este video te será muy útil, ya que te salvará de muchos de tus propios errores, y te evitará perder dinero. Aquí encontrará la sabiduría, la quinta esencia de mis 20 años de experiencia personal en inversiones, y de la experiencia de muchas otras personas, mis amigos, incluidos algunos muy exitosos y ricos. Es decir, toda la información expresada ha sido probada en la práctica y aquí no habrá especulaciones teóricas vacías, solo información práctica útil. Bueno, tal vez agregaré un poco, solo un poco, de pensamientos filosóficos, como siempre en este canal. Esto hará que la información sea aún más valiosa para usted. Amigos, me gustaría expresar de inmediato todas las posibles advertencias que son posibles en un video sobre este tema. Aquí no hay ni habrá recomendaciones de inversión individuales. Cualquier inversión está inevitablemente asociada a posibles pérdidas y yo, por supuesto, como autor de este canal, no soy responsable de sus decisiones personales ni de sus acciones. Las personas inteligentes podrán extraer mucha información útil de mis pensamientos, de este largo video, pero aquellos que necesitan detalles específicos, en qué acciones invertir, qué valores específicos comprar, no deberían molestarse. Al fin y al cabo, lo que a ti te interesa es, en realidad, secundario. Francamente hablando, no importa en absoluto en qué valores invertir a largo plazo, lo importante son las tendencias generales a largo plazo y la capacidad de enriquecerse y aumentar el capital. En el aspecto práctico, para hacerse rico, es mucho más importante comprender las narrativas generales, algunas características de la psicología humana, los pensamientos que escucharás en este video. Esto es más importante que saber qué papel comprar y en qué activo específico apostar ahora. Así pues, los analistas de inversión, los gurús y los pronosticadores no te harán rico, solo puedes lograrlo tú mismo, gracias a los conocimientos básicos del ahorro y la educación financiera. Así pues, comenzaré mi historia. ¿Por dónde empezar? Quiero transmitirte muchísimas reflexiones, muchísima información. Comenzaré, por extraño que parezca, con algunas críticas al movimiento FIRE, es decir, el movimiento de jubilación anticipada. Porque la gente se desilusiona con este concepto, el concepto de vivir del capital a una edad temprana. ¿No es maravilloso retirarse, ganar dinero, sacar provecho de ello, vender su negocio, hacer solo lo que le brinda placer? Una de las respuestas menos obvias a la pregunta, ¿por qué no es rentable? Suena más o menos así, porque la gente comete errores cognitivos al no entender qué es el capital en general. ¿Cuál es la esencia del concepto de capital? La mayoría de la gente entiende esta palabra solo como dinero, solo activos financieros, es decir, la cantidad de recursos monetarios que tienes en tu cuenta de los cuales puedes extraer regularmente un 4% y vivir sin trabajar, con una pensión condicional. Pero el capital no es solo dinero. Esto también es una calificación. Estos son conocimientos, habilidades, capacidades, estos son recursos disponibles. Y los recursos pueden ser completamente diferentes, tiempo, salud, estos también son nuestros recursos. Por ejemplo, un joven de 20 años tiene mucha salud, mucho tiempo libre, pero no tiene efectivo, no tiene dinero. Cualquier hombre rico, un multimillonario, en la vejez cambiaría con gusto toda su riqueza material por la salud de este joven si fuera posible hacerlo. Un hombre de negocios tranquilo a veces ni siquiera tiene tiempo para comunicarse con sus seres queridos, no tiene tiempo para llamar a su madre. Pero este es un recurso muy valioso. Y parte del capital total de una persona. En esta fórmula condicional, el capital es el producto del dinero, las calificaciones y los recursos. Es decir, en la ecuación condicional, el capital es igual al dinero multiplicado por las calificaciones y los recursos. Cualquiera de estos factores, si es igual a 0, puede anular nuestro capital total. Y cada una de las variables es importante, no solo los activos tangibles. Cada uno de ustedes que está viendo este video tiene algún área, nicho, campo de actividad en el que es mejor que todas las demás personas. Por ejemplo, yo soy médico profesional, científico, me dedico al diagnóstico y tratamiento de enfermedades en los seres humanos. Algunos de ustedes que están escuchando este video son ingenieros, abogados o programadores. Algunos de ustedes son grandes fontaneros o constructores. Algunas personas son mejores pescando y conocen su equipo, cebo, etc. Algunas personas son mejores soldando componentes de radio que otras, es decir, son entusiastas de la radioafición. Y todos estos conocimientos, habilidades y capacidades en conjunto determinan tus cualificaciones. Volviendo al movimiento de la jubilación anticipada. ¿Por qué, a la edad condicional de 35 años, tan pronto,
renunciarías voluntariamente a una parte significativa de tu capital. Es una completa estupidez, la mayor estupidez posible. Por ejemplo, si tuvieras un negocio o una carrera exitosa, un puesto, ganaras dinero, y de repente vendieras el negocio, dejarás tu trabajo rápidamente y te jubilarás anticipadamente a los 35 a 40 años. Cuando estés en la cima de tus capacidades profesionales, cuando la proporción de capital, incluyendo las cualificaciones, sea máxima. De esta forma, has acelerado tu descalificación en ese área específica que te permitía ganar el dinero que tienes para tu pensión. Es decir, en ese área en el que te sientes como pez en el agua. Es como tomar y quemar voluntariamente parte de tu capital, dejando solo una parte más pequeña, solo dinero que aún tienes que aprender a invertir. De todos modos, tus competencias y calificaciones en la profesión probablemente solo se desvanecerán con la edad. Perderás calificaciones por razones objetivas, aparecerán competidores más jóvenes y ágiles, y la competencia aumentará con el paso de los años. Y si sigues el movimiento FIRE, este proceso también será acelerado voluntariamente por ti. En mi opinión, es uno de los puntos débiles de la idea de simplemente sentarse sobre una montaña de dinero acumulado y vivir del capital. ¿De verdad crees que podrás comprender de inmediato las complejidades y matices del mercado financiero y las inversiones? ¿Crees que tendrás tanto éxito en esto como en tu cualificación principal? Has estudiado durante años, décadas, has acumulado esta parte de tu capital y ahora, quieres simplemente tomar y pisotear instantáneamente años de tu vida, comenzar de nuevo en un campo completamente nuevo para ti. Es bueno tener éxito en los mercados financieros. Pero la práctica demuestra que la mayoría de las personas no lo logran y empiezan a perder su capital en lugar de ahorrar. Si ya tienes competencias en un campo, por ejemplo, el negocio de la restauración, y alguien en el campo de la tecnología informática, y de repente, un especialista en informática quiere entrar en el negocio de la restauración y abrir su propia cafetería, lo más probable es que cometa todos los errores posibles que se podrían cometer al principio. Lo más probable es que pierda dinero y no pueda tener éxito de inmediato en un nuevo campo para sí mismo. Y viceversa. Porque el capital no es solo dinero. El capital también es competencia, cualificación, habilidades y contactos. El mercado financiero, el mundo de las inversiones está estructurado de tal manera que si alguien gana, necesariamente alguien pierde, las acciones caen. Solo piénsalo. Tú, sin experiencia, comienzas voluntariamente a competir con los tiburones del mercado financiero, con aquellos que literalmente aprendieron esto desde la infancia. Y tú, por ejemplo, eres cocinero, sabes cocinar magníficamente, profesionalmente, o un médico que sabe cómo tratar a la gente. Pero para que aprendamos a ganar dinero, por ejemplo, en el mercado de valores, vale la pena dedicar mucho tiempo y esfuerzo a esto, conocer algo de información privilegiada, aprender a analizar los informes de las empresas. Y ni siquiera esto le protegerá al 100% de las crisis bursátiles, de los cisnes negros en las inversiones. Sin información privilegiada, sin algún tipo de información secreta exclusiva, no podrá ganar dinero en el mercado de valores de forma duradera y estable. ¿Y por qué arriesgar a invertir todo tu dinero en un campo en el que aún no entiendes nada? Aunque te esperes cierto éxito al invertir en acciones, será más bien una grata coincidencia, cuando durante varios años o décadas, por ejemplo, el mercado de valores ha estado en constante crecimiento, las cotizaciones de todos los valores han estado subiendo. Has dado en el clavo, en un periodo en el que todos los índices bursátiles están al alza, todo es verde, todos ganan, pero créeme, nadie conoce el futuro. Esta tendencia puede cambiar rápidamente y perderás. En otras palabras, considero estúpido, un acto irreflexivo, cuando piensas y decides, debería jubilarme anticipadamente a los 35, vendiendo mi exitoso negocio, en el que tengo altas competencias. Renunciar a un buen trabajo, entrar en efectivo e invertir todo el dinero en algo que no entiendes en absoluto, no tienes información privilegiada. Si no eres familiar del CEO de esta empresa en la que vas a invertir tu dinero. Sí, estoy de acuerdo, si eres la esposa del director general de alguna gran empresa, una sociedad anónima, y sabes a ciencia cierta cómo van realmente las cosas en este negocio, lo que se respira, entonces Dios mismo te ordenó jugar con la subida y la bajada de las acciones de este emisor. Es decir, comprar y participar en este negocio. Pero la mayoría de las veces, este no es el caso. Y la comprensión de todos los seguidores del movimiento FIRE, el movimiento de jubilación anticipada, a menudo no se reduce a comprender el concepto, sino a una simple salida al efectivo, a la parte monetaria del capital, anulando las otras dos variables en la ecuación del capital, a saber, las calificaciones y los recursos.
Un intento de ahorrar este efectivo después de vender su negocio, invirtiendo en los negocios de otras personas, si no está igualmente versado en las complejidades, puede terminar sin éxito. Esta comprensión de la jubilación anticipada es una especie de reducción de marcha, estupidez. Y al construir una carrera, al comienzo de cualquier negocio, simplemente no tiene la parte monetaria del capital, y todos sus esfuerzos se dirigen a desarrollar calificaciones, recursos, conexiones, es decir, la parte más valiosa del capital. No tendrá dinero gratis al principio, al comenzar a dirigir un negocio. Una persona joven no tendrá dinero, solo tiene sus competencias, fuerza, energía, que luego puede transformarse en recursos monetarios si lo desea. Pero esto no sucederá inmediatamente. No me malinterpretes, pero la idea de entrar en efectivo en algún momento no es mala. Solo si vas a administrar ese dinero usando tus calificaciones y utilizando las habilidades que ya tienes. ¿O el ámbito de la gestión del dinero está cerca de usted? Respondiendo a la pregunta de si vale la pena invertir en el mercado de valores, comprar acciones, bonos pagarés, mi respuesta es, vale la pena. Pero con la condición de que sus calificaciones le permitan hacerlo. Si tiene algo que otros participantes en este mercado no tienen. Información y conocimientos fiables desconocidos para los demás. De lo contrario, lo más probable es que solo pierda dinero. Si ya tiene un buen negocio en funcionamiento que le genera ingresos constantes o una carrera estable con un buen salario, ¿por qué perderlo voluntariamente? ¿Por qué deshacerse de una vaca lechera que regularmente le da leche? Así pues, nuestro capital no es solo dinero, como muchos simplemente creen. Sus activos más valiosos son sus conocimientos profesionales, su experiencia, sus conexiones establecidas, como por ejemplo su libreta de direcciones. Tus relaciones con personas útiles. Todo esto, por desgracia, también puede quedar obsoleto. A medida que envejecemos, no nos volvemos más saludables ni más inteligentes. No todos tendrán la suerte de Warren Buffett a los 94 años, manteniendo una mente clara y una buena memoria. A veces me preguntan, ¿en qué debería invertir exactamente? ¿Cómo debería formar mi cartera para que en la vejez tenga un buen ingreso pasivo y no necesite dinero? Por lo tanto, la respuesta correcta será, en algo lo más simple y estúpido posible. Como tú mismo. Porque en la vejez, lo más probable es que hayas perdido la mayoría de tus calificaciones, tendrás mala memoria y mala salud. En esencia, serás un abuelo o abuela viejo y enfermo, la mayoría de las veces con encefalopatía leve. Y la mayoría de la gente necesita en realidad algo lo más simple posible, lo más claro posible, aunque con un rendimiento menor, pero estable y conservador. Sorprendentemente, puede resultar que una simple compra de un inmueble residencial, un sencillo apartamento de una habitación en la ciudad en la que vas a pasar tu vejez, sea la mejor idea de inversión. A pesar de toda la diversidad y complejidad de otros instrumentos. No olvides que serás estúpido, con demencia. Ahora mira desde fuera a tus abuelos. Y piensa, ¿qué consejo financiero podrías haberles dado? ¿En qué deberían haber invertido hace 50 años? ¿En qué necesitaban invertir en aquel entonces para al menos preservar su capital hoy? No se trata de multiplicación, amigos. Se trata simplemente de transferir capital a tu futuro. El único objetivo de la inversión, del que siempre hablo, es destinar al menos el 10% de cada uno de vuestros ingresos a inversiones. Este es el nivel mínimo de higiene, como cepillar los dientes y lavar la cara todos los días. Es sencillamente imposible caer por debajo de ese nivel, no es nada grave. Quien gasta todo o más, independientemente de sus ingresos, sigue siendo pobre. He mencionado esto repetidamente en mis antiguos videos en este canal. Por ejemplo, en el video titulado, ¿por qué es importante ser frugal? Hay muchas reflexiones importantes. ¿En qué se diferencia la tacañería de la frugalidad? ¿Necesitas dinero para ser feliz? Otro video, ¿por qué es importante parecer pobre? El éxito financiero a través del prisma del consumo. En este video, literalmente muestro con mis dedos, proporciono cálculos, como cada uno de ustedes, si lo desea, podría convertirse en millonario. En una palabra, un tesoro de pensamientos útiles que ya han tenido en cuenta mi experiencia personal y la experiencia de muchas otras personas. Créanme amigos, tengo muchos años de experiencia invirtiendo en valores a través de brokers. No diría que fue negativo, pero como suele pasar, hubo pérdidas. Gracias, lo entendí todo. La experiencia resultó ser muy valiosa para mí, pero costosa. Pero aún así, estoy agradecido por esta experiencia y algunos errores. Y hoy estoy compartiendo con ustedes lo más valioso e íntimo,
lo que les ahorrará millones de golpes y les ahorrará una gran cantidad de su propio dinero. Bueno amigos, como dicen, el que escucha, que oiga. Tenga en cuenta que no estoy desaconsejándole invertir en valores. Sigo pensando que es una gran herramienta y útil. Pero en las manos adecuadas y con las calificaciones correctas, con la capacidad de saber y prever lo que otras personas aún no saben. Los bonos, como todo tipo de fondos mutuos de inversión, son esencialmente un pagaré, una promesa de alguien de devolverte el dinero a tiempo. Los tíos vienen en diferentes formas. Algunos regresan, cumplen con sus obligaciones, te permiten recibir ingresos. Pero en todos los tiempos y bajo todos los sistemas, la gente ha roto, está rompiendo y seguirá rompiendo promesas. Las personas vivas y nada humano les es ajeno. Recuerden esto, incluso el emisor más confiable puede no cumplir sus promesas. Para diversificar una cartera de inversiones, si vas a acumular promesas de tíos, será mejor que sean de tíos diferentes. Acumular promesas de diferentes personas es la única manera de repartir un poco más los riesgos. Si alguien no cumple con sus obligaciones, las pérdidas al menos serán mínimas y el golpe al capital no será fatal. Ni siquiera estoy hablando de esquemas fraudulentos, pirámides financieras, etc. Siempre debes tener en mente un pensamiento simple, la relación riesgo/rendimiento. Cuanto mayor sea el rendimiento, mayor será el riesgo, por regla general. Y viceversa, cuanto menor sea el rendimiento, menor será el riesgo de perder capital. Esta es una regla universal y es adecuada para cualquier instrumento de inversión. Es importante evaluar la relación riesgo/rendimiento. Por eso, las inversiones relativamente seguras no pueden, por definición, tener un rendimiento demasiado alto. Esto es un axioma. Y por eso me permitiré afirmar que el objetivo principal de un inversor no es aumentar el capital, sino preservarlo. Es decir, protección contra la inflación. Si el rendimiento es ligeramente superior a la inflación, fantástico, maravilloso. Pero no te esfuerces por conseguirlo. A costa de la seguridad, no hay que dejarse tentar por rentabilidades elevadas. En el intento de obtener rentabilidades excesivamente altas se corre el riesgo de quedarse atrás en esta carrera condicional. El proverbio más sabio dice, cuanto más lento vayas, más lejos llegarás. Jugar a largo plazo no implica altos rendimientos, y todos los ejemplos que le darán de que alguien ganó mucho dinero en trading, o invirtió todo en alguna acción, o obtuvo mucho invirtiendo en criptomonedas, o algo más. Sí, alguien tuvo suerte temporalmente, pero esto no da ninguna garantía de que usted tenga suerte. Me gustó mucho una afirmación, una paradoja. Alguien dijo, la bolsa es un lugar muy extraño, uno vende, el otro compra, y ambos creen simultáneamente que tienen razón. Nadie sabe con certeza cómo se comportarán determinadas cotizaciones. Piénsalo como si estuvieras jugando a la lotería. Dios no permita que os involucréis en juegos especulativos en la bolsa, en el mercado Forex por ejemplo, en el trading, donde vosotros, inversores no cualificados, casi con un 100% solo perderéis dinero. Recuerda siempre esta relación, riesgo/rendimiento. Alguien asumió un gran riesgo. Bueno, por el amor de Dios, no envidies a esa gente, la envidia es un sentimiento destructivo que solo trae sufrimiento. También había material interesante y útil sobre esto en el canal, un video llamado, porque parece que todos a nuestro alrededor tienen más dinero, que todos son más exitosos, más ricos. Revela interesantes mecanismos psicológicos de la envidia. Entonces, el dinero en sí no tiene ningún valor determinante en la vida humana. Esta es una idea filosófica importante que muchos inversores, e incluso gente común, simplemente no entienden, ignoran, no se dan cuenta. Ganamos dinero para gastarlo. Quizás no hoy, ocurrirá mañana o dentro de 10 años. Pero el consumo razonable, racional, la alfabetización financiera consiste precisamente en aprender a gestionar este recurso. ¿Qué es una inversión? Esto es una transferencia de dinero de hoy a ti mismo, pero solo al futuro. Todos los psicólogos suelen empezar a protestar. ¡Ay, ay, ay! El síndrome de la vida aplazada, estas son actitudes mentalmente perjudiciales para una persona. Que se indignen, pero son pobres. Y simplemente no pueden respaldar sus afirmaciones con datos científicos. Así como no pueden refutar el hecho de que, si quieres convertirte en una persona rica, inevitablemente tendrás que aprender a transferir capital al futuro, aprender a vencer la inflación. Bueno, no hay otra manera. Esta es una necesidad inevitable en la vida de una persona moderna.
El dinero no es el sentido de la vida, el dinero no es un valor absoluto, pero incluso sin él, en las condiciones del mundo capitalista, es bastante difícil vivir. El dinero da un cierto grado de libertad. En el video llamado, ¿Por qué todo el mundo parece tener más dinero?, revelo una idea muy importante, intentando derivar una fórmula dorada para la tasa de consumo. Es decir, me refiero al principio de proporcionalidad entre gastos y dinero ahorrado. La racionalidad y la proporcionalidad son puestas en primer plano por las personas racionales. Y esto en realidad no contradice lo que dicen los psicólogos. No hay riesgo de caer en la trampa de la vida retrasada si se respeta estrictamente el principio de proporcionalidad. ¿Qué es una ingesta saludable? Si tu sueldo, tu mensualidad hoy es, por ejemplo, $3.000 al mes y gastas esos 3.000, entonces eres un tonto. Simplemente no piensas en tu futuro, no vives en armonía y de acuerdo con las realidades del mundo moderno. Pero, por cierto, si ganas 10 veces más de $30.000 al mes, y gastas solo 300, es decir, entras en un modo de ahorro total, entonces también eres un tonto, porque no obtienes lo suficiente de la vida, te limitas voluntariamente a límites muy estrechos, a límites de consumo. Tan pronto como empieza a causar malestar a ti mismo, a los que te rodean, tan pronto como empiezas a convertirte en una persona enferma, en un avaro. El criterio de enfermedad mental no reside en la norma de consumo, sino en el criterio del trastorno de adaptación. Como cualquier diagnóstico psiquiátrico, solo se realiza en presencia de inadaptación social. Te lo digo con absoluta certeza como médico. El criterio de oro para realizar cualquier diagnóstico en psiquiatría, además de las manifestaciones clínicas, es el factor de desadaptación social. Si la gente se aleja de una persona, su marido o su mujer se van, a una persona la despiden del trabajo, solo entonces suele buscar ayuda de un psiquiatra. Solo entonces se puede hacer un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia o de psicosis maníaco-depresiva o de cualquier otro diagnóstico grave. Mientras no haya síntomas de inadaptación social, disculpen, queridos psicólogos y psiquiatras, cualquier partidario del movimiento FIRE con una tasa de ahorro del 80 a 90% es oficialmente una persona mentalmente absolutamente sana. Y no tienes derecho a poner etiquetas, condenar a la gente o expresar tus propias teorías mal probadas. Si un paciente ve alucinaciones o deja vu y al mismo tiempo es respetado en el trabajo, todo lo aprecian y lo quieren, si tiene una familia maravillosa, hijos y esa persona no tiene problemas para comunicarse con otras personas, entonces esto, es la norma. Si una tasa de ahorro tan alta no impide que una persona y quienes la rodean vivan, no se manifiesta como un desajuste social de una persona, entonces esta es la norma, incluso a pesar de la presencia de rarezas y algunos síntomas. ¿Qué es, en definitiva, la norma mental? Normas promedio de comportamiento, marcos convencionales aceptados en una sociedad particular. Bueno, no vamos a profundizar ahora en psiquiatría y psicología. Permítame exponer inmediatamente mi posición, cada uno tiene lo suyo. No tengo una receta estricta sobre cómo alcanzar la felicidad. Cómo construir correctamente tu vida, ahorrar o gastar. Es como comparar lo blanco con lo mojado. Cada cual con lo suyo. La felicidad es un fenómeno tan individual que uno la siente cuando ahorra y otro solo cuando gasta. Aquí no hay evaluaciones ni juicios unívocos sobre lo que es bueno y lo que es malo. Lo principal que debes entender si has aceptado el concepto de jubilación anticipada es que se trata de un concepto filosófico que prevé algunos comportamientos límite que pueden ser malinterpretados por otros. Es importante elegir a una persona con ideas afines como tu compañero de vida, una persona que comparta tus puntos de vista sobre la vida y los valores. Por cierto, sobre cómo hacer esto, cómo encontrar el amor de tu vida, en qué criterio debes centrarte al buscar una persona tan cercana, cómo elegir tu círculo social, amigos, hay un video muy interesante y útil en el canal, que se llama, ¿Cómo reconocer a una persona decente? Bueno, me he distraído un poco del tema principal, el tema de las inversiones y la formación de capital. Así que aquí hay una reflexión muy importante, el dinero es importante, pero no es el sentido de la vida humana, no es la parte más valiosa de su capital en el sentido amplio de la palabra. El capital como conjunto de cualificaciones y recursos. Además, el dinero es lo peor que puedes arrastrar al futuro, porque tendrás que preocuparte constantemente por él, pensar en cómo la inflación no lo devorará, diversificarlo entre diferentes monedas, elegir solo bancos confiables, etc. El dinero es la peor parte del capital y es un error, en mi opinión, centrarse solo en el dinero y su inversión. Aquellos que se centran exclusivamente en ahorrar dinero,
pero se olvidan de desarrollar otros componentes de su capital, cualificaciones, conocimientos, habilidades, no suelen alcanzar un gran éxito. Su capital, por supuesto, crece, pero en términos reales es mucho menor que el de quienes no se centran solo en el dinero. Érase una vez un experimento muy interesante, en una universidad de Estados Unidos. Durante las clases de economía, un profesor dio a todos los estudiantes $10 y les dijo que intentaran aumentar esa cantidad en un mes, sin limitarlos en las reglas. Luego, los estudiantes tuvieron que hacer un informe sobre cómo actuaron, qué hicieron para ganar más, para aumentar la cantidad inicial dada. Hubo estudiantes que inmediatamente pensaron que podrían ganar con los intereses de esos $10 y prestaron esta cantidad a amigos durante un mes con intereses, pero la cantidad era tan pequeña que recibieron un ingreso exiguo, ni siquiera dólares, sino algunos centavos, porque el plazo era muy corto, solo un mes. Muchos estudiantes intentaron crear algunos mini negocios, por ejemplo, compraron varios limones por $10, hicieron limonada y trataron de venderla en su campus. Estas personas ganaron mucho más al final del mes, algunos ganaron $15, alguien logró duplicarlo y obtuvo entre $20 y $30. Y esto ya era un buen resultado, pensar como un hombre de negocios, no como un inversor. Pero el mejor resultado, paradójicamente, lo obtuvieron solo aquellos estudiantes que se abstuvieron por completo de esos $10 en el bolsillo o compraron con ellos algunas herramientas necesarias para su negocio. Estos estudiantes compraron cuadernos, bolígrafos y comenzaron a hacer lo que se les da bien, es decir, matemáticas, y lo que ya habían hecho muchas veces antes, en lo que ya tenían cualificaciones desarrolladas. En esencia, comenzaron a dedicarse a las clases particulares. Y después de un mes, este grupo de estudiantes pudo jactarse no solo de haber ganado $20 en lugar de los 10 inicialmente recibidos, sino de varios miles de dólares, y algunos estudiantes, de decenas de miles de dólares. ¿Por qué te digo esto? Sí, la estrategia más efectiva fue simplemente olvidarse de esa pequeña cantidad y desarrollar aquello en lo que ya tienes competencias, aquello para lo que ya estás cualificado. La forma más fácil es convertir las habilidades que ya has desarrollado en dinero real, en lugar de concentrarte en la multiplicación y agregar un pequeño porcentaje a la cantidad original, si tienes el conocimiento. Entonces, cuando la gente pregunta cómo invertir una cantidad no muy grande de dinero, por ejemplo $1000, ¿cómo invertir 1000 o incluso 10.000? La respuesta correcta es, simplemente hay que olvidarse de ellos. Como si no existieran. Olvídalo o compra con ese dinero lo necesario para desarrollarte en la dirección en la que tienes talento, ganas de desarrollarte o ya has acumulado a lo largo de los años de conocimientos y habilidades. Y para ello, a su vez, necesitas comprender para qué tienes esas capacidades. ¿Qué puedes hacer un poco mejor que otros? Y esa orientación profesional, por desgracia, también se convierte en una tarea bastante difícil en la vida de muchas personas. Hay muchos ejemplos de personas que solo a los 35 a 40 años comprendieron lo que realmente debían hacer, cuáles eran sus talentos y el máximo beneficio para la sociedad. Permítame repetirlo, el capital solo se puede obtener creando algunos beneficios para la sociedad, aportando beneficios a la gente. No hay otra manera. Y para preservar el capital, para transferirlo al futuro, para protegerse de la inflación, existen diversas herramientas, incluidas algunas sencillas y comprensibles para todos. Y cuanto más tonto seas, más simples deberían ser estas herramientas. A partir de depósitos simples, bonos confiables, preferiblemente bonos gubernamentales en lugar de bonos corporativos, ya que la probabilidad de incumplimiento del gobierno es mucho menor que la de las empresas individuales, metales preciosos para una pequeña parte de la cartera, bienes raíces con arrendamiento posterior. La herramienta debe ser comprensible para usted personalmente y las fuentes de ingresos deben ser obvias. No voy a pasar horas hablando ahora de diversificación. Estoy seguro de que muchos ya han oído hablar de esto, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, lo ideal es diversificar entre distintas clases de activos. Pero repito una vez más, si tu objetivo es la jubilación, entonces tenlo en cuenta, en la vejez serás tonto, serás estúpido, muy probablemente con demencia, y te será difícil administrar tu capital estacionado en algunos instrumentos riesgosos o volátiles. Personalmente, me gusta mucho la clase de activos simples de bienes raíces residenciales y alquileres a largo plazo. Se trata del sector residencial, no del comercial, que por un lado tiene mayor rentabilidad, pero que esencialmente requiere actividad empresarial, más actividad. Al igual que el alquiler a corto plazo de bienes inmuebles residenciales, es decir, alquilarlos por un día, todo esto es un tipo de negocio que requerirá mucha energía y fuerza de su parte, y no tendrá tanta en la vejez. Preguntas, ¿dónde comprar bienes raíces?
Respuesta: ¿dónde planeas vivir en tu vejez o realmente utilizar el capital, vivir de él? No merece la pena, por ejemplo, si vives en España, comprar un inmueble en Estados Unidos o en Hawái. Y viceversa. Los primeros son difíciles de volar y de gestionar. No conoces las leyes locales, los métodos de tributación, etc., y te resultará difícil mudarte y desalojar a los inquilinos, y externalizar todo esto, delegar, reduce enormemente los ingresos por alquiler y conlleva muchos riesgos inesperados. En consecuencia, esto reduce el atractivo de tales inversiones. Si planea vivir en Estados Unidos, compre allí. Pero si vive, por ejemplo, en París, Francia, o en un pueblo pequeño de Alemania o Italia, compre solo allí. Donde planea vivir, hay un mejor lugar para alquilar una propiedad. De hecho, los ingresos por el alquiler de inmuebles residenciales suelen representar entre la mitad y un tercio del salario promedio en la región, en la ciudad donde alquila la propiedad. Es decir, incluso si vives en un país pobre, por ejemplo, en Nigeria, por ejemplo, y alquilar una propiedad residencial te produce un ingreso de solo $100 al mes en dinero local, esto es muy poco. Entonces, por alguna razón, en esa ciudad, en ese país donde vives, puedes vivir al menos medio mes con esa cantidad. Cuanto menor sea el ingreso de la población, más pobre sea el país, más baratos serán los bienes raíces allí y más baratos los bienes y servicios allí. Por lo tanto, elige la ciudad y la región en la que vas a vivir, donde lo sabes todo y donde simplemente te resulta cómodo gestionar los inmuebles. Algunos asesores de inversiones pueden criticar este enfoque. Dicen que los precios de alquiler son bajos, los bienes raíces residenciales también pueden caer en precio y dichas inversiones pueden perder valor frente a otros tipos de activos. Y estoy de acuerdo, sí, en el corto plazo, un año o dos, especialmente con una moneda fuerte, los bienes raíces pueden disminuir un poco de precio. Pero a largo plazo, 10, 15, 20 años, los bienes inmuebles como activos solo crecen, o al menos tienen una tendencia al alza. Si en un año no recupera la cantidad de inflación, entonces en el próximo año definitivamente superará el rendimiento en 2 veces y, como resultado, en promedio, durante largos periodos de tiempo, la vivienda, los bienes inmuebles, especialmente si la ubicación se elige correctamente, se comportan como un producto básico ordinario a largo plazo. Un producto que no tiene una larga vida útil y prácticamente no se deteriora. Lo explicaré prácticamente con los dedos. Lo ideal, si fuera posible, sería comprar arroz, harina, azúcar, carne y pescado para utilizar en el futuro. Pero eso es imposible, estos productos son perecederos y seguramente se echarán a perder. Por lo tanto, el mejor activo a largo plazo en todos los momentos es el sector inmobiliario. Es decir, tienes un edificio hecho de piedra y metal, que en sí mismo es un producto, una protección física contra la inflación. Y además de la inflación, obtienes un pequeño delta, un porcentaje, de ingresos por el alquiler de la propiedad. Normalmente, los pseudoanalistas que critican las inversiones inmobiliarias toman en cuenta y demuestran ingresos nominales. ¿Por qué debería comprar y alquilar un apartamento si puedo comprar valores o depositarlos y recibir el doble del interés nominal en mi cuenta? Y mucha gente estúpida cree en tales argumentos, porque vale la pena creer en las cifras nominales. Pero no se tiene en cuenta un punto importante: en el caso de un depósito o de un pagaré, se trata de un rendimiento nominal, de un ingreso en papel impreso. Y no es un hecho que el depósito siempre superará la inflación. Hubo momentos en que los instrumentos de deuda perdieron ante la inflación. Y en el caso de un apartamento, además de la inflación, obtienes una bonificación adicional en forma de ingresos por alquiler. Es un error comparar esta bonificación con el ingreso nominal de cualquier instrumento de deuda que aún no haya superado la inflación. Cualquier instrumento de deuda es una promesa de algún tío, y todas las promesas de personas vivas, como sabemos, siempre se han incumplido, se están incumpliendo y seguirán incumpliéndose. Pero un piso también puede incendiarse. Requiere depreciación, reparaciones, podría comenzar una guerra o un apocalipsis. Todo esto es cierto. Por supuesto, no voy a discutir, toda inversión tiene sus riesgos. Pero si analizamos la relación riesgo/beneficio, entonces el sector inmobiliario residencial en cualquier país del mundo es una de las mejores herramientas de inversión, lo fue, lo es y siempre lo será. A veces se cita a Mark Twain en este sentido, quien dijo: compren tierras, ya no las fabrican. Este recurso es limitado y siempre tendrá demanda. La siguiente tesis importante es la característica de los ingresos por alquiler, para cualquier instrumento con el pago de ingresos adicionales regulares. Piense en el objeto de inversión como una vaca hipotética.
Una vaca te da un cubo o dos de leche cada día y debería serte absolutamente indiferente cuánto cuesta actualmente en el mercado. Estos siguen siendo números virtuales. Aunque cueste 3 centavos o 30 millones de dólares, no hay diferencia para ti, siempre tendrás un balde de leche. El salario promedio en tu ciudad será bajo, los bienes raíces y las tarifas de alquiler serán más baratas, pero en tal escenario, los precios probablemente caerán, ya que no habrá demanda y aún recibirás aproximadamente la mitad del salario promedio por alquilar este apartamento en particular del inquilino. Podrás comprarte al menos pan, productos básicos, ropa. Nunca pasarás hambre, teniendo bienes raíces de inversión residencial. Incluso en el caso de los escenarios más apocalípticos, los bienes raíces nunca se depreciarán a cero, a diferencia de los pagarés y otros derivados, los llamados instrumentos no básicos. Hay una idea muy importante que muchos no entienden y no se dan cuenta. Existe un ingreso único y existe otra opción, el flujo de efectivo. Algunas personas utilizan la palabra flujo pasivo, pero yo no utilizaría en absoluto una palabra como pasivo cuando se aplica a las inversiones. No existen ingresos completamente pasivos. Cualquier tipo de inversión requiere algún tipo de actividad, incluida la actividad cerebral. No existe tal cosa como una inversión 100% pasiva. Incluso un simple depósito no es una inversión 100% pasiva. Hay que ir al banco a pie, a veces hacer cola, a veces durante varias horas, abrir una cuenta, abrir un depósito y reponerlo. Incluso si haces todo esto a distancia, en tu teléfono inteligente, también necesitas tener competencias mínimas, poder reponer, monitorear constantemente las tasas de interés más favorables, reinvertir y reponer el depósito. Además, siempre vale la pena monitorear para que el banco no cierre y no pierdas dinero, reequilibrar el dinero entre diferentes cuentas y bancos. Ni siquiera estoy hablando de cuentas de corretaje e inversiones en valores. Es necesario monitorear constantemente los informes trimestrales de la empresa y estar atento a su condición. Es necesario vigilar constantemente que los intermediarios brokers cumplan con sus obligaciones. No hay nada 100% pasivo, se requiere al menos fuerza moral, mental y otros costos. Ni siquiera estoy hablando de alquilar bienes inmuebles. El proceso de búsqueda de inquilinos, las reparaciones constantes del inmueble, el seguimiento del pago puntual de los suministros. Esto solo está en el papel, la situación del inquilino parece despreocupada y fácil. De hecho, a muchas personas les resulta más fácil trabajar tranquilamente en la oficina que alquilar un inmueble a alguien mediante un contrato de arrendamiento, asumiendo 1 millón de riesgos pequeños y grandes asociados. Así como en principio no existe dinero fácil, tampoco existen instrumentos de inversión 100% pasivos. Amigos, en este video intenté no tomar ninguna posición, no imponerles mi opinión, pero al mismo tiempo expresé algunos pensamientos muy útiles que serán útiles para muchos. También habrá escépticos que dirán que todas estas inversiones son una completa tontería. Es decir, vivir el presente y no pensar, pase lo que pase. Y quizá ellos también tengan razón, a su manera. Como ya mencioné, en el viejo video llamado ¿Cuál es el sentido de la vida? Los sentidos de la vida para nosotros cambian constantemente. Y en general, todo en la vida fluye y todo cambia. Hoy que eres joven y lleno de energía tienes un sentido en la vida, mañana envejecerás y tus prioridades también podrán cambiar. Si mañana los médicos te dicen que te han diagnosticado, por ejemplo, un tumor maligno de la tercera o cuarta etapa, que te quedan aproximadamente 3 años de vida, debes aceptar que tu actitud hacia las inversiones y hacia la vida en general cambiará mucho en estos 2 a 3 años. Así como no hay un solo sentido de la vida para todos, no hay una sola estrategia de inversión que sea universal y uniforme para todos. A algunas personas les gusta el riesgo y el impulso, las pirámides financieras, las opciones, los instrumentos de riesgo en el mercado de valores, mientras que otros prefieren instrumentos más conservadores, metales preciosos o bienes raíces, pero la idea principal, me parece, es lo que quería transmitirte hoy. Ha habido una cierta expansión de tu comprensión del concepto de capital y del capitalismo en general. Para no perder tiempo, no intentes multiplicar las pequeñas cantidades que tienes disponibles, sino intenta aumentar tu capital a costa de su parte más valiosa, las cualificaciones y competencias ya disponibles. Gracias por su atención y hasta pronto.